Buenas tardes chicos, continuando con las clases online del Círculo de Estudios Bizancio, hoy hablaremos sobre el metabolismo del glucógeno, un tema del curso de bioquímica. Bien, yo soy César Ladines, alumno de la Universidad de Piura y docente de Fisiología y Bioquímica en Bizancio. El contenido de la clase de hoy es el siguiente. Hablaremos un poco acerca de lo que es la glucemia y cómo se modifica a lo largo del ciclo ayuno-ingesta. Hablaremos sobre el glucógeno y los procesos de su metabolismo, ya sea la síntesis como la degradación. Bien, empecemos. He decidido empezar esta charla hablando un poco acerca del ciclo ayuno-ingesta. ¿Por qué? Porque como ustedes, bueno, la mayoría de ustedes estarán estudiando la carrera de medicina, entonces necesita saber las implicancias clínicas que tiene el metabolismo del glucógeno. Bien, este gráfico que está a la derecha hace representación a todos nuestros tejidos, ¿sí? Y como ustedes sabrán, para que cumplan sus respectivas funciones necesitan energía. ¿Y de dónde obtienen esa energía? Pues básicamente de la glucosa. ¿Y cómo es que se distribuye la glucosa a cada uno de ellos? Pues por la sangre. Esos niveles de glucosa en sangre se le conoce como glucemia. Ya luego ustedes verán que va de 60 a 100 aproximadamente. Mientras estén en ese rango, todos nuestros tejidos van a estar felices. ¿Por qué? Porque van a poder realizar sus procesos ya que tienen energía. Bien, pero ¿cómo varían los niveles de glucosa según el ciclo ayuno-ingesta? Pongámonos desde el momento cero, el momento en que nosotros ingerimos un alimento. Desde que ingerimos el alimento entramos en un periodo llamado postprandial, que dura de 4 a 6 horas después de la ingesta. ¿Y qué pasa aquí? Pues pensemos, nosotros acabamos de ingerir alimentos, es decir, hemos consumido proteínas, lípidos y azúcares. Entonces, nuestro intestino está absorbiendo de manera masiva todos estos alimentos, estos nutrientes. Entonces, en sangre vamos a tener elevados niveles de nutrientes, entre ellos la glucosa. Como les mencioné, la mayoría de nuestros tejidos utiliza la glucosa para poder generar energía. Ya luego verán que hay algunas excepciones como las células del colon, las células cardíacas, pero eso lo iremos viendo poco a poco. Bien, en general, como hay abundante glucosa, todos mis tejidos pueden realizar sus funciones. Pero en este momento postprandial, los niveles de glucosa superan el 100. ¿Recuerdan que les dije que el rango era de 60 a 100? Bueno, en estos momentos puede llegar incluso hasta 125. Si ya pasa 125 ya estamos hablando de intolerancia a la glucosa, ¿sí? Que es una previa a desarrollar diabetes. Pero eso ya es patología, lo van a ir viendo poco a poco. Bien, ¿y qué pasa entonces? Si tenemos suficiente de glucosa como para alimentar a todos mis tejidos y aparte me sobra, lo ideal es almacenar esa glucosa y la almaceno mediante procesos como la glucogenogénesis y la biosíntesis de ácidos grasos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la glucosa yo la puedo unir, puedo unir, enlazar varias glucosas formando una molécula gigante llamada glucógeno, el cual se almacenará en mi músculo principalmente y en mi hígado, en estos dos tejidos principalmente, también el riñón, intestino, pero recuerden estos dos, hígado y músculo. ¿En qué porcentaje? Dos tercios del total del glucógeno se irá hacia el músculo y un tercio hacia el hígado. Ojo con esos datos, son muy importantes. Pero no solamente la glucosa, o sea, este azúcar no solamente se va a almacenar como glucógeno, sino hay otra opción, que este azúcar se convierta en grasa y se almacene en nuestro tejido adiposo, principalmente a nivel del abdomen y en caso de las mujeres también a nivel de mamas cuando están dando de lactar y en glúteos y muslos. Bien, entonces esta glucosa que tenía en exceso yo la estoy almacenando. ¿Por qué? Porque tengo niveles suficientes. Tengo lo necesario y me sobra. Entonces la almaceno. Pero ¿qué pasa si después de esas 6 horas, si después de mi estado postprandial yo no vuelvo a ingerir alimento? Yo entro en una etapa llamada ayuno temprano, que durará desde la sexta hora después de la ingesta hasta las 24 horas sin haber probado bocado. En esta etapa de ayuno temprano, como mis tejidos están por un lado almacenando glucosa y por otro lado utilizándola para generar energía, los niveles de glucosa en sangre caen, disminuyen. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues lo que pasa es que ciertos tejidos como el cerebro, las células de los testículos y los eritrocitos, los glóbulos rojos, que se alimentan casi exclusivamente de glucosa,
empiezan a reclamar esta molécula para poder realizar sus funciones. Entonces, nuestro hígado, que es el órgano más noble, como muchos de ustedes quizás habrán oído, va a recibir esa información del cerebro que le dice, oye, me están dejando sin alimento. Y va a empezar a liberar esa glucosa que almacenó como glucógeno. A este proceso se lo conoce como glucogenolisis. O sea, vamos a degradar el glucógeno. Bien, pero ojo con esto. Este glucógeno que estoy almacenándolo, primero era un tercio de casi el total, porque los otros 2 tercios iban para el músculo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es una reserva limitada. Va a llegar un momento en donde se va a empezar a acabar. Y efectivamente, pasadas ya aproximadamente entre 18 a 20 horas después de la ingesta, sin que yo haya probado bocado, los niveles de glucógeno del hígado van a estar totalmente bajos. Y mi cuerpo, mi cerebro, va a volver a exigir alimento. Entonces, aproximadamente entre la 20ª hora hacia las 24 horas sin probar alimento, empezamos un periodo llamado ayuno prolongado, en el cual los niveles de glucosa que se habían vuelto a normalizar gracias a la glucogenólisis vuelven a caer. Y mi cerebro, bueno, en general mis tejidos, exigen alimento. Entonces empezamos por otros procesos más, que vendría a ser el principal, la gluconeogénesis. ¿Sí? La gluconeogénesis no es otra cosa más que formar glucosa a partir de otras moléculas. Llámense lactato, piruvato, alanina, entre otras moléculas. ¿Sí? Estas moléculas que no son azúcares se van a convertir en glucosa para ir luego a sangre y así mantener satisfecho a mis tejidos. ¿Sí? También hay otros procesos como la betoxidación y la síntesis de cuerpos cetónicos que van a participar en esta etapa de ayuno prolongado. Bien, ¿por qué les hago mención de el ciclo ayuno-ingesta en la clase de metabolismo del glucógeno? Porque cuando nosotros hablamos de glucemia, es decir, de los niveles de glucosa en sangre, yo tengo 3 fuentes principales de glucosa. La ingesta, o sea, la glucosa que yo adquiero de la dieta, la glucogenólisis, es decir, la glucosa que yo adquiero de mi glucógeno almacenado, y finalmente la gluconeogénesis. Y ojo con esto, ¿por qué les menciono esto? Porque en caso una persona no consuma alimentos ricos en azúcares, o quizás esté en una etapa de ayuno sin probar bocado, la principal vía, la principal forma de obtener glucosa va a ser la glucogenólisis, ya que la gluconeogénesis demora mucho tiempo en activarse. Si bien es cierto, aquí yo les he puesto 24 horas en adelante, puede tardar incluso semanas. ¿Sí? Esto va a depender de varios factores. Bien, entonces, teniendo en cuenta la importancia de conocer cómo se almacena la glucosa que me sobra y cómo yo degrado esa glucosa cuando estoy en un periodo de déficit calórico, de déficit de glucosa, son procesos vitales para entender qué pasa en mi paciente según el ciclo ayuno-ingesta, algo tan sencillo. Bien, entonces empecemos. Por cierto, hoy como les mencionaba veremos estos dos temas, glucogenogénesis, y glucogenólisis. Bien, empecemos. Cuando nosotros hablamos del metabolismo del glucógeno, primero tenemos que saber qué es el glucógeno. Esta molécula que les he dibujado, he tratado de graficar aquí, es, bueno, una representación, un pequeño boceto de lo que sería el glucógeno. El glucógeno no es otra cosa, chicos, que varias glucosas enlazadas entre sí, ¿sí? Generando enlaces conocidos como enlaces glucosídicos. Bien, entonces, estas glucosas se pueden enlazar de dos maneras. Se pueden enlazar de manera lineal, formando enlaces 1,4. ¿Por qué 1,4? Tomemos esta glucosa como ejemplo. La glucosa tiene 6 carbonos. El primer carbono es justo donde estoy poniendo el puntero. Este es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué sería enlace glucosídico 1,4? Porque agarra el carbono 1 de una glucosa y lo enlaza con el carbono 4 de otra glucosa. Por eso es 1,4. Este enlace 1,4 se encarga de generar la molécula lineal. Pero en la parte de las ramificaciones hay otro enlace que vendría a ser el enlace glucosídico 1,6. La misma lógica, agarra el carbono 1 de una glucosa y lo une con el carbono 6. Bien, formando finalmente esta enorme molécula.
¿sí? Que puede tener incluso miles de pequeñas moléculas de glucosa enlazadas entre sí para poder almacenarlas. Y ahora la pregunta es, César, ¿por qué mi cuerpo, mis células tendrían que formar esta molécula tan grande, tomarse el tiempo de empezar a pegar glucosa por glucosa para formar esta molécula enorme, si puedo yo simplemente almacenar cada glucosa como tal dentro de la célula? La explicación a esa pregunta está aquí, en esta gráfica. Este de aquí es una célula, el intracelular y el extracelular. ¿Sí? Yo he dividido este medio en dos partes. La parte superior en la parte superior vamos a explicar lo que pasaría si es que no formáramos glucógeno, y en la inferior voy a explicar lo que pasa al formar glucógeno. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. Primero, si yo almaceno las glucosas como tal, sin generar una molécula de glucógeno, es decir, sin enlazarlas entre sí, yo voy a acumular gran cantidad de moléculas dentro de la célula. Ojo con ello. ¿Y qué problema me puede traer esto? La respuesta es sencilla. Me va a generar una alteración en mi ósmosis. ¿Sí? Me va a desequilibrar la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Bueno, la ósmosis es el paso de agua entre dos medios separados por una membrana semipermeable, ¿verdad? Y esto se ve en esta imagen. En este lado tendríamos el extracelular, que es un medio, el intracelular, separados por la membrana celular. Bien, entonces, la ósmosis, como les digo, es el movimiento de agua. ¿De qué depende la ósmosis? Depende, ojo con esto, del número de moléculas. No depende del peso de una molécula, sino del número. Es decir, una molécula pequeña tiene la capacidad de jalar la misma cantidad de agua que una molécula enorme. Ojo con ello. Bien, entonces, si yo empiezo a almacenar todas esas miles de moléculas de glucosa como tal, sin enlazarlas entre sí, voy a cargar de manera numérica, cuantitativa, de moléculas el intracelular. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a generar eso? Va a generar que el agua del extracelular se empiece a mover, generando posteriormente que se hinche esta célula y posterior muera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no las enlacé. Pero en cambio, ¿qué pasa en mi organismo? Como mi organismo conoce estas leyes del equilibrio osmótico, lo que yo hago es empiezo a enlazar estas moléculas. Y en lugar de generar una gran presión osmótica, yo solamente genero una molécula. Y recuerdan que les dije que la ósmosis, el movimiento de agua depende del número, más no del peso. Entonces, esta molécula, esta enorme molécula de glucógeno, generaría la misma presión osmótica que tan solo una glucosa. Me conviene. No desequilibrio yo la presión osmótica. Yo no generaría una alteración osmótica, por ende mis células no van a morir. Esa es la explicación por qué es importante que mis células almacenen la glucosa como glucógeno. Bien, entonces teniendo en cuenta la estructura del glucógeno, acuérdense estos dos enlaces, 1, 4, 1, 6, y teniendo en cuenta por qué es importante de que se forme el glucógeno, ya podemos hablar ahora sí de su metabolismo. Bien, la primera parte de su metabolismo que veremos será la síntesis del glucógeno. ¿Sí? A este proceso de síntesis de glucógeno se le conoce como glucógenogénesis. Bien, y se compone de 4 fases, básicamente. La primera fase es la síntesis de UDP glucosa. Ojo con esto, ahorita lo voy a explicar. Bien, ¿qué vemos en la diapositiva? Vemos el boceto de una célula. Ustedes que son totalmente cracks y saben que cuando la glucosa está en sangre va a ingresar esa la célula para que ésta se pueda degradar, pueda generar su metabolismo. Ustedes ya conocen quizás lo que vendría a ser la glucólisis, pero hay otras vías como la síntesis de glucógeno que inician de la misma manera. Bien, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando la glucosa ingresa a la célula, siempre, ojo con esto, siempre sea cual sea el proceso metabólico que vaya a sufrir, lo primero que le va a pasar a esa glucosa se tiene que fosforilar. ¿Quién se encarga de fosforilarla? Pues varias enzimas en realidad, una familia de enzimas que se denominan exoquinasas. Exo porque la glucosa tiene 6 carbonos, es una exosa, es un azúcar de 6 carbonos, y quinasa, ¿por qué? Porque se encarga de fosforilarla. Eso van a ver ya luego con nosotros en nuestro ciclo, que tenemos quinasas, fosforilasas y fosfatasas, y ahí se les explicará la diferencia, cómo cada una de ellas trabaja con el fosfato o con el fósforo inorgánico. Bien.
Bueno, la exoquinasa lo que hace, ni bien ingresa la glucosa, es la fosforila. Le pone un fosfato, para muchas razones. Una de las que les voy a explicar ahora de manera breve es para evitar que esta glucosa que acaba de entrar se vuelva a escapar. Ustedes recordarán que los transportadores de membrana de glucosa son los famosos GLUT, GLUT, es decir, transportador de glucosa. Y estos transportadores de glucosas pueden tanto meter glucosa a la célula, pero también pueden sacar a la glucosa. Entonces, para yo evitar perder esta glucosa que acaba de entrar, yo le pongo un fosfato. Recordemos, ¿el fosfato qué carga tiene? Tiene carga negativa. Y si nosotros recordamos las cargas a los lados, en los lados de la membrana, por fuera la membrana celular está cargada positivamente por una capa de sodio que se tiende a poner ahí. Pero por dentro adquiere una carga negativa. Entonces, si yo tengo por dentro de mi membrana carga negativa y tengo que la glucosa se acaba de cargar negativamente gracias al fosfato, esta glucosa con el fosfato unido va a poder salir. No, porque ni bien se acerque nuevamente al transportador va a ser repelida, se va a repeler por la carga negativa interna, ¿sí? Entonces ya me aseguré de que mi glucosa quede adentro. Ojo con esto, este primer paso es común para un montón de vías metabólicas de la glucosa. ¿Por qué? Porque pues lo primero que tengo que hacer es asegurar de que no se vaya. Bien, pero una vez que yo tengo la glucosa fosforilada, es decir, la glucosa ya asegurada dentro de mi célula, yo lo que puedo hacer con esta glucosa es ya empezar el metabolismo del glucógeno, es decir, sintetizar el glucógeno. ¿Cómo? Generando UDP glucosa. Bien, aquí hay algo importante. Antes de pasar a la síntesis de la UDP glucosa, yo cuando fosforilé con la exoquinasa, yo lo fosforilé la glucosa en el carbono 6. Sin embargo, para yo sintetizar UDP glucosa, yo necesito que ese fosfato esté en el carbono 1. Entonces, lo primero que va a actuar es una fosfoglucomutasa. Es decir, es una molécula que agarra un fosfato y muta la molécula, es decir, mueve este fosfato de un carbono, del carbono 6, hacia el carbono 1, formando finalmente glucosa 1-fosfato. Ahora sí, la síntesis de la UDP glucosa. Una vez que tengo la glucosa 1-fosfato, sobre ella actuará una enzima conocida como UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Sí? Ojo con esta molécula. ¿Qué hace esta molécula? Esta enzima lo que va a hacer es agarra un trifosfato de uridina, o UTP como quieran llamarlo, y lo va a pegar a la glucosa 1-fosfato. Bien, generando una UDP glucosa, es decir, uridina difosfato de glucosa, y bueno, liberando dos fósforos, ¿no? Que se liberan como pirofosfato. Bien, ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo tengo que unir a la glucosa un UTP? Bueno, em, primero me gustaría aclarar unas cositas. El objetivo de las clases online es darles puntos básicos, no profundizar mucho. Sin embargo, hay ciertos puntos que sí son muy importantes que ustedes conozcan. No voy a profundizar hasta a llegar a química orgánica ni física cuántica en este caso, pero simplemente les voy a adelantar una cosa. Siempre que yo quiera enlazar, generar un enlace entre dos moléculas, lo primero que tengo que hacer es excitar sus electrones. ¿Y cómo excito electrones yo? Mediante moléculas excitadoras, valga la redundancia, ¿sí? Que contengan en su estructura o fosfato o azufre. ¿Y qué moléculas tienen en su estructura muchas veces o fosfato o azufre? Los famosos nucleótidos, como el ATP, el CTP, el UTP, y también como la coenzima A, que también es un nucleótido, que en otras reacciones es la principal en activar moléculas. Bien, en este caso la que se va a encargar de excitar los electrones de la glucosa para que posteriormente generen los enlaces del glucógeno va a ser la uridin trifosfato, ¿sí? Bien, entonces este UTP se junta con la glucosa, formo UDP glucosa y libero dos moléculas de fosfato, ¿sí? El pirofosfato, que posteriormente puede ser degradado, por cierto, a dos fósforos inorgánicos. Aquí termina la primera etapa, la síntesis de UDP glucosa. ¿Cuál es la importancia de esta? Excitar los electrones de la glucosa, solo eso. Una vez que yo ya tengo los electrones de mi glucosa excitados, paso a la segunda etapa, que es la síntesis del cebador. Bien, les adelanto. Este grafiquito que he puesto aquí abajo es de la tercera etapa en sí, pero me va a servir para explicarles la segunda etapa. ¿Quién se encarga de sintetizar al glucógeno?
una molécula llamada, una enzima en realidad llamada glucógeno sintasa, que lo que hace es agarra moléculas de glucosa UDP y las pega entre ellas, así formando cadenas largas que luego se conocen como glucógeno. Pero hay un pequeño problema. La glucógeno sintasa solamente sirve para elongar moléculas de glucógeno. Es decir, ella, si bien es cierto su nombre es glucógeno sintasa, no sintetiza glucógeno. No empieza la síntesis del glucógeno, necesita que otras moléculas sinteticen un glucógeno pequeñito, de unas 10 moléculas de glucosa más o menos, para que luego ya ella se encargue de elongarlas. Entonces, cuando la glucógeno sintasa viene y encuentra las UDP glucosa de manera individuales, ella se pregunta, ¿y yo qué hago aquí? Yo no puedo actuar. Entonces es ahí donde participa otra molécula. Y esta molécula de aquí, la que está de verde, sí pertenece a la segunda etapa, a la síntesis del cebador, que es la famosa glucogenina. No se olviden de esta molécula, súper importante. La glucogenina es una proteína, ¿sí? Una proteína que tiene un extremo con una tirosina. ¿Qué pasa con esta glucogenina? Bueno, la glucogenina va a agarrar a las UDP glucosa que yo he sintetizado previamente y se va a autoglucosilar, es decir, ella misma se pega las glucosas a su cadena lateral de tirosina. Empieza a pegar glucosa tras glucosa formando finalmente una molécula que llamaremos cebador, ¿sí? Que es el iniciador en sí de la síntesis de glucógeno. Bien, entonces la glucogenina por autoglucosilación, esto no se olviden, ella misma lo hace, empieza a pegarse glucosas como loca, ¿sí? Unas aproximadamente 10 glucosas. Y una vez que yo ya tengo estas glucosas, la glucógeno sintasa ya puede elongar las cadenas, llegando finalmente a formar la famosa molécula de glucógeno. Y recuerdan esta gráfica se las puse hace un momento para mostrarles lo complejo que era el glucógeno. Bueno, ¿por qué se las vuelvo a poner aquí? Porque si ustedes se dan cuenta, en el centro, esta molécula de glucógeno tiene una proteína. Esa proteína es la glucogenina. Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos del glucógeno decimos que es un azúcar, y en realidad está bien, tiene una parte proteica en su núcleo, en la parte central, que es la glucogenina. Porque la glucogenina, una vez que empieza la síntesis de la glucosa, no se separa nunca más, ¿sí? Queda ahí hasta que ese glucógeno se ha degradado completamente. Bien, allí terminaría la segunda etapa, que es la síntesis del cebador. Bien, tenemos entonces una glucogenina con sus glucosas que se ha autoglucosilado. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues simple. Esta glucogenina ya se puede unir a la glucógeno sintasa. ¿Recuerdan lo que les mencioné? La glucógeno sintasa solamente elonga. Entonces la tercera etapa se va a llamar elongación. ¿Qué hace la glucógeno sintasa? Miren, este UDP glucosa, que le he puesto de rojito para que sea diferenciable, simplemente se va a unir a la glucógeno sintasa y esta glucógeno sintasa agarra la glucosa y la pega en la cadena ya previamente formada por la glucogenina, formando ya el glucógeno. Pero ojo, hay algo que no les he mencionado. La glucógeno sintasa solo genera enlaces glucosídicos 1,4. Pero ustedes dirán, César, tú me dijiste que el glucógeno tiene enlaces 1,4, pero también 1,6. Me estás estafando. No, chicos, hasta el momento solo hemos dicho que ha actuado la glucógeno sintasa, es decir, hasta ahora solamente estamos formando una molécula lineal. Sin embargo, nos falta la cuarta y última etapa, que es la ramificación. En la ramificación va a actuar una molécula que su nombre nunca se les va a olvidar porque es súper sencillo. El nombre es enzima ramificadora. El nombre te dice la acción, así que no se pueden confundir con esta enzima. ¿Qué hace? Bueno, una vez que la glucógeno sintasa ha formado largas cadenas lineales, la enzima ramificadora lo que va a hacer es corta a partir de 8 glucosas terminales, es decir, miren, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desde esta glucosa corta ese enlace 1,4. Pero no significa que lo corta y deja libre este pedazo de 8 glucosas, sino que una vez que lo corta, mueve el enlace de 1,4 a 1,6, como de la siguiente manera. Miren, aquí ya se unió la glucógeno, la enzima ramificadora, y todo esto que he puesto de rojo lo va a cortar y lo va a mover hacia el enlace 1,6, generando una rama, la primera rama de mi glucógeno.
¿vale? Y una vez que ya generó esta rama, vuelve a actuar ¿quién? Pues la glucógeno-sintasa para nuevamente formar líneas, o sea, cadenas lineales, perdón, en sus respectivos puntos, ¿vale? Y así generando la complejidad del glucógeno, esa estructura ramificada que tiene. Bien, chicos, hasta aquí estaríamos acabando con la parte de síntesis del glucógeno, glucogenogénesis. Entonces, hemos formado nuestra molécula de glucógeno. Pero como les mencionaba, nosotros, si bien es cierto, almacenamos glucosa, es decir, almacenamos energía, ya sea en músculo, en hígado, en tejido graso, cuando nosotros entremos en una etapa de ayuno, nos va a faltar energía y tenemos que degradar esa energía almacenada, esa glucosa almacenada. Por cierto, ahora que vamos a entrar al tema de glucogenólisis, me gustaría mencionar algo. Si bien es cierto, yo les mencioné que 2/3 del glucógeno se almacena en músculo y solo 1/3 en el hígado, el músculo no participa en la glucemia, en el control de la glucemia, es decir, él no puede liberar glucosas a la sangre. Cuando estamos en ayuno, el único que participa en glucemia, bueno, no el único, también el riñón y otros más, pero principalmente es el hígado. Ojo con ello. El músculo tiene más, pero no participa en el control de glucemia. El hígado sí. Sin embargo, no significa que el músculo no haga nada. En otras clases se les hablará del famoso ciclo de Cori, que es una relación entre el músculo y el hígado que por ahí como que quiere apoyar en algo, ¿vale? Bien, continuemos. Entonces ahora sí hablaremos de la degradación del glucógeno. De manera similar, tiene sus etapas. La degradación del glucógeno, glucogenólisis, tiene 3 etapas, a diferencia de la anterior que eran 4. La primera etapa es el famoso acortamiento de la cadena. Bueno, este es un pequeño esquema, es el mismo de ahora, de un glucógeno, ¿no? Tenemos la glucogenina, su extremo tirosina, la cadena lineal y sus ramas, ¿verdad? Bien, cuando me refiero a cortamiento de cadena, me refiero simplemente que voy a empezar a extraer glucosa por glucosa desde los extremos no reductores. ¿Y en qué consiste esto? O mejor dicho, ¿quién participa en este proceso? Una enzima llamada glucógeno fosforilasa. Miren, ¿qué hace la glucógeno fosforilasa? La glucógeno fosforilasa se va a unir a las glucosas de los extremos no reductores, ¿sí? Es decir, del enlace 1,4 a la que está aportando el carbono 1, ¿sí? Ojo con ello. Bien, ¿y qué va a pasar? Las va a separar, simplemente eso, las corta. La glucógeno fosforilasa corta de glucosa a glucosa desde los extremos no reductores hacia el extremo reductor. Bien, pero ¿ella se va a encargar de todo el proceso? No, no, no. La glucógeno fosforilasa va a actuar en las cadenas lineales hasta llegar a 4 carbonos cerca de una ramificación. Es decir, en este caso, en este ejemplo, va a empezar a cortar, a cortar, a cortar glucosas hasta que llega a esta línea. De esta línea para acá, ella ya no puede trabajar, porque aquí hay un enlace de ramificación, un enlace 1,6. Entonces podemos decir que la glucógeno fosforilasa solamente corta enlaces 1,4. Ojo con ello, 1,4 y corta hasta que llega a 4 glucosas de una rama, de una ramificación. Bien, entonces una vez que hemos pasado el proceso de acortamiento de cadena, empezamos en la segunda etapa, que es la desramificación. A ver si recuerdan. ¿Cómo se llamaba la enzima que generaba las ramas? La enzima ramificadora. ¿Y cómo creen que se va a llamar la enzima que se encarga de romper esas ramas? Pues la enzima desramificante, ¿vale? Ojo con ello. La enzima desramificante, que es esta que he tratado de graficar aquí, es una enzima que tiene 2 sitios activos, ¿sí? Es bifuncional. Tiene la parte celestita, que tiene una acción de glucotransferasa. ¿A qué me refiero con glucotransferasa? A que mueve enlaces de glucosa. Miren, pero es 1,4, 1,4 glucotransferasa, es decir, mueven glucosas de un enlace 1,4 hacia otro enlace 1,4. Ahora lo voy a explicar para que quede más claro. Y la parte verde se encarga o tiene una acción de 1,6 glucosidasa. Esta sí corta enlace de glucosa. Esta se encarga de cortar, no mueve, sino corta. ¿Pero qué enlace corta? En el enlace de la rama, en el enlace 1,6. Bien, ¿cómo actúa la enzima de ramificante? Una vez que actuó ya la glucógeno fosforilasa, me quedó esto, ¿verdad?
4 glucosas de la ramificación. Bien, lo que hace la parte 1,4 glucotransferasa es agarra las 3 glucosas del extremo, em, bueno, del extremo no reductor y las mueve. Miren, aquí como les he puesto en la gráfica, la parte celestita, la glucotransferasa, corta primero y mueve de un enlace 1,4 de la rama hacia 1,4 pero de la cadena lineal principal. Es decir, en cierta manera lo que hace la acción glucotransferasa es elongar la cadena principal, la cadena lineal. ¿Para qué? Para así dejar solo las ramas con tan solo una glucosa. ¿Y qué creen que va a pasar con esta glucosa que se quedó con enlace 1,6 ahí sola en el mundo? Pues vuelve a actuar ¿quién? La enzima desramificante, pero ya no la acción glucotransferasa, sino la acción glucosidasa, cortando el enlace 1,6 y liberando finalmente glucosa. ¿Sí? Miren, ya estoy obteniendo glucosa. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora que mi cadena de glucógeno se ha convertido en prácticamente una cadena lineal? Pues ¿quién vuelve a actuar? Nuestra amiga la glucógeno fosforilasa, que nuevamente va a empezar a cortar las glucosas hasta llegar a 4 glucosas de otro enlace de ramificación, de otro enlace 1,6. Bien, esa es la segunda etapa, la etapa de desramificación. Posterior a esta etapa de desramificación, vamos a entrar en la tercera y última etapa, que es la acción de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Vale? ¿Qué vamos a obtener al final de estos dos procesos, de la glucógeno fosforilasa y de la desramificante? Pues glucosas. Glucosas unidas a un fosfato, porque como cofactor utilizan pirofosfato. Entonces, ¿qué vamos a obtener al final? Glucosa 1-fosfato. De manera similar, solo que de manera inversa, de como vimos en la síntesis de glucógeno, van a actuar las mismas enzimas. O bueno, no exactamente las mismas, ahora les explico por qué no. La primera en actuar sería la bueno aquí perdón chicos, es fosfoglucomutasa. ¿Qué hace la fosfoglucomutasa? Mueve, de manera similar a lo que vimos hace un momento, mueve el fósforo, el fosfato que está en el carbono 1 de la glucosa, hacia el carbono 6, generando finalmente glucosa 6-fosfato. Una vez que tenemos la glucosa 6-fosfato, ella, para poder salir de la célula, imagínense que este es un hepatocito, ahorita estamos en ayuna, los niveles de azúcar en mi sangre están bajos, ¿qué tiene que hacer mi hepatocito? Liberar glucosa. Bien, yo ya tengo glucosa, pero la glucosa está unida a un fosfato. Y para que salga, yo que les dije, tiene que perder esa carga negativa, ¿por qué? Porque si no se va a repeler, va a ser repelida por la membrana, la carga negativa de la parte interna de la membrana celular. Entonces, ¿quién va a actuar en este caso? Esta enzima. Ojo con esta enzima, es importantísimo que se acuerden porque siempre se las van a preguntar. La glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa lo que hace es corta el fosfato del carbono 6 de mi glucosa. Si yo corto el fosfato, voy a obtener finalmente glucosa libre que ya puede salir por el GLUT hacia la sangre. Pero ¿por qué yo les menciono que es importantísimo saber que actúa la glucosa 6-fosfatasa? Porque esta enzima, escuchen bien claro, no está en el músculo. ¿Recuerdan que yo les decía que el músculo almacena glucógeno? Sin embargo, no puede liberar el glucógeno a la sangre, no controla la glicemia. ¿Por qué no lo hace César? Pues porque no tiene esta enzima. Si no tiene esta enzima, no puede liberar glucosa a la sangre. Él sí va a poder entrar en glucogenólisis. Va a empezar a degradar el glucógeno, utiliza sus enzimas de ramificantes, todo, pero se va a trabar aquí. Una vez que llega a la glucosa 6-fosfato, ya no va a poder formar glucosa para liberarlo. Es por ello que el músculo no participa en glucemia. Le pongo bastante énfasis porque se los van a preguntar. Bien, ¿y cómo actúa? Simplemente agarra el fosfato que le estoy quitando a la glucosa 6-fosfato, se lo pego un ADP, a un adenín difosfato y formo ATP. Y bien chicos, así yo estoy controlando mis niveles de glicemia, de glucosa en sangre, tanto en etapa postprandial, es decir, almacenándola como glucógeno, como en etapa de ayuno temprano. ¿Cómo? Pues rompiendo ese glucógeno que he almacenado. Bien chicos, aquí
hasta aquí sería la clase de hoy. Ha sido algo breve, pequeño, como les menciono, son puntos básicos. Y no se olviden de darle like y suscribirse en Círculo de Estudios Bizancios y seguirnos en nuestras distintas redes sociales para más información.